Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 77. Por fin, después de 2 episodios dedicados a las 2 biografías paralelas de Manuel Azaña y Francisco Franco, llegamos a converger después del 14 de abril de 1931. La traída de la República, luego de unas elecciones municipales que habían tenido lugar precisamente 2 días antes, y donde el rey se va a ver sin apoyos y forzado a abandonar el país, ya que la Guardia Civil, principal adalid del orden público, no garantiza la posibilidad de que la monarquía pueda preservar o pueda perdurar, y eso lo va a escuchar el propio rey de la boca de José Sanjurjo Sacanel, el director general de la Guardia Civil, alguien muy cercano a Miguel Primo de Rivera, y que sin duda no había perdonado al monarca el trato que había dispensado al viejo general. Además, por supuesto, José Sanjurjo se había posicionado como posible relevo de Miguel Primo de Rivera, y tras la elección de Dámaso Berenguer, este había sido seleccionado, entre comillas, para dirigir la Guardia Civil. Por tanto, Sanjurjo no garantiza la seguridad de la monarquía, o no garantiza la pervivencia de la monarquía a través del orden público. Saben que ese día, el día 14, se había agolpado en las principales plazas de las principales ciudades una muchedumbre que reclamaba o proclamaba la República. Varios partidos políticos conformaban este gobierno provisional, desde la derecha liberal republicana, representada por el presidente del gobierno, por Niceto Alcalá Zamora, que no será presidente de la República hasta finales de 1931, luego Manuel Azaña va a ocupar la cartera de guerra, va a ser ministro de la guerra, el que siempre había presumido de esa capacidad o de ese conocimiento a través de sus experiencias en Francia. Como digo, Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, que representaban a la derecha liberal republicana, antiguos monárquicos, sobre todo del Partido Liberal, que veían ya la figura del rey como algo obsoleto o como algo que no cumplía con las necesidades del pueblo español en 1931. Además de la derecha liberal republicana, partidos tradicionalmente republicanos, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que va a ser el ministro de Estado, el partido de Manuel Azaña, Acción Republicana, aquel que había creado en 1926, después de marcharse del Partido Reformista, muy descontento por la actitud de este grupo político. Además de Acción Republicana, el Partido Republicano Radical Socialista, una escisión hacia la izquierda del Partido Republicano Radical, liderado por Marcelino Domingo, donde también se encontraba Albornoz. Veremos también en este primer gobierno provisional 3 ministros de uno de los partidos obreros, del Partido Socialista Obrero Español, porque los otros 2 partidos, el Partido Comunista de España y, bueno, no es un partido, sino una unión de sindicatos, la CNT y la FAI, no van a querer ser partícipes de la República de inicio, a la que consideraban un sistema burgués exactamente igual que el de la monarquía y con escasos y pocos cambios, y que por supuesto no alimentaban las aspiraciones de la clase obrera, porque lo que querían de verdad tanto los comunistas como los anarquistas era llegar a su dictadura del proletariado los unos y al comunismo libertario los otros. Bien, pues todos estos partidos políticos que confluyen, además de Acció Catalana, que estaría representada por Nicolau Daubert, y la Esquerra Republicana de Cataluña, los 2 partidos principals de origen o de tendencia separatista que hay en estos momentos en Cataluña, la Esquerra Republicana de Cataluña, donde conviven Estat Català, varios miembros del semanario La Opinió y por supuesto el Partido Republicano Catalán, que tenía una tendencia mucho más autonomista, liderada por Lluís Companys, y donde había estado perteneciendo, uno de sus creadores había sido precisamente Marcelino Domingo, que ahora estaba en el Partido Republicano Radical Socialista. Los de Estat Català, de tendencia mucho más independentista, como hemos visto en todo el capitulado anterior. Por otra parte, Acció Catalana, los antiguos jóvenes de la Lliga Regionalista de Cataluña, representados por Nicolau Daubert y por Manuel Carrasco y Formiguera.
todos de inicio independentistas, pero que sin duda con la República van a tender simplemente a que Cataluña pueda tener su propio estatuto de autonomía y conformarse con llegar a ese objetivo, ya que entienden que Cataluña se acomoda dentro de España en este nuevo régimen, el régimen republicano. Básicamente y a grandes rasgos esto es lo que conforma el gobierno provisional. Manuel Azaña se va a hacer cargo de la cartera de guerra, se va a rodear de militares jóvenes, capitanes y comandantes, muchos de ellos artilleros, ingenieros, además de otra serie de militares republicanos que habían estado conspirando contra la dictadura. Ahí vamos a ver enseguida a Queipo de Llano, a Ramón Franco Bahamonde, comandante de infantería, piloto famoso por el plus ultra, hermano de Francisco Franco, y que va a ser uno de los militares que desde el principio va a estar asociado a este nuevo gobierno. Concretamente será el director general de la Aeronáutica Militar, luego ocupará un puesto de importancia dentro del Ministerio de la Guerra. Ramón, sin embargo, tendrá desavenencias con Manuel Azaña prácticamente desde el principio. Azaña pensaba de Franco, estoy hablando por supuesto del hermano pequeño, que no tenía capacidad ni siquiera oratoria para poder estar en las Cortes Generales. Se presentará a las elecciones de Cortes Constituyentes en el mes de junio por dos partidos políticos, por el Partido Federal y en Andalucía y por la Esquerra Republicana de Cataluña en Barcelona, lugar donde conseguirá su acta de diputado a Cortes, precisamente por el partido de Francesc Macià. El hermano de Ramón Franco, Francisco, nuestro otro protagonista, general de brigada, en estos momentos, el número 1 del escalafón para ascender a general de división, director de la Academia General Militar, sin duda está a la expectativa a ver qué es lo que va a suceder y qué cambios van a acontecer tras la traída de la República. Hay que decir que en un principio el ejército ve con buenos ojos este nuevo acontecimiento, gran parte del ejército lo va a ver con buenos ojos, hay incluso guarniciones como la de Barcelona que apoyan prácticamente desde el inicio esta traída de la República, nadie mueve un dedo en contra, como hemos visto, ni siquiera la Guardia Civil, que estaba liderada por José Sanjurjo, este se va a poner a las órdenes del gobierno de la República, a las órdenes del ministro de Gobernación, que será precisamente Miguel Maura, el hijo del antiguo presidente del Consejo de Ministros, de Antonio Maura, y que en estos momentos pertenecía a la derecha liberal republicana, el partido de Niceto Alcalá Zamora. José Sanjurjo hablará sucesivas veces con Manuel Azaña, como vamos a ver en este episodio. ¿Cuál es la principal fuente para hablar de las relaciones entre Franco y Azaña, sobre todo en estos 2 o 3 primeros años, porque después evidentemente llegaremos a 1935 y a partir de ese momento por fin vamos a dar continuidad a la serie, una continuidad cronológica a la serie tal y como la dejamos en el capítulo 74. Desde el principio, Azaña se va a rodear, como hemos comentado, de capitanes y comandantes, fundamentalmente, todos ellos muy jóvenes, la mayoría de confianza de los republicanos por haber estado conspirando contra la dictadura, la mayoría también no eran militares africanistas, sino que eran militares de guarnición en la península, y de los que Azaña va a necesitar para poder acometer una serie de reformas muy importantes en el ejército y muchas de las cuales eran más que necesarias. Todavía se mantenía la macrocefalia que venía arrastrándose prácticamente desde la pérdida de los últimos territorios de ultramar, de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, un ejército que se reduce o debe reducirse prácticamente a la mitad, pero cuyos oficiales se mantienen en los mismos números, y Azaña se va a empeñar en ello. La reforma de la enseñanza militar, en este momento existía, además de la Academia General Militar, una academia específica para cada arma o cuerpo. Azaña querrá eliminar eso manteniendo solamente 3 academias. Los artilleros de los que se va a rodear Azaña eran muy contrarios a la Academia General Militar. Estos siempre se habían considerado un arma científica, con mucha más capacidad desde un punto de vista de formación académica que sus compañeros de infantería o de caballería, por lo tanto no veían bien aquello de la homogeneización
dentro del ejército con buenos ojos y querían mantener ese espíritu de cuerpo, ese particularismo dentro del ejército. Además habían sido muy beligerantes contra Miguel Primo de Rivera, prácticamente se les sublevaron, como ustedes sabrán, y que además pueden analizar y ver en los capítulos anteriores de la serie hacia la Guerra Civil, de los primeros capítulos durante la dictadura del general Primo de Rivera. Este llega prácticamente a hacer desaparecer a la artillería y al final la transforma en arma de artillería, igual que los ingenieros. Todo aquello venía porque la legislación del general Primo de Rivera obligaba a que todo el mundo pudiera ascender por méritos de guerra, y los artilleros se van a negar porque su tradición, igual que la de los ingenieros, era la de respetar el turno al salir de la academia y no poder tomar atajos como tomaban los de las armas de infantería o de caballería. Es por tanto, en esta pugna entre artilleros, infantes, junteros, africanistas y todos estos grupúsculos que habían surgido desde finales de la década de entre 1910 y 1920 y sobre todo durante los años 20, que se van a poner de manifiesto ahora entre aquellos militares que van a rodear a Manuel Azaña. Lo primero que va a suceder es que los más colaboradores con la dictadura van a ver inmediatamente las consecuencias de la traída de la República. Uno de ellos será, por supuesto, Emilio Mola, que había sido director general de seguridad, responsable, por tanto, de parte de la represión en los últimos meses de la dictadura del general Berenguer y del almirante Aznar. El propio Dámaso Berenguer, que va a ser juzgado inmediatamente por sus responsabilidades durante la dictadura, pedirá que su defensor sea precisamente Francisco Franco Bahamonde, el general de brigada Francisco Franco, uno de nuestros dos protagonistas de hoy. Y en todo este proceso es donde nos vamos a sumergir. Ya me he enrollado bastante en la introducción, fundamentalmente basándonos como fuente principal los diarios de Manuel Azaña, donde habla de Franco repetidas veces, sobre todo en esta primera etapa, y sobre todo por la desaparición de la Academia General Militar. Cuando llega Manuel Azaña al Ministerio de la Guerra, se encuentra que el jefe del Estado Mayor Central es Manuel Godet. No se puede comparar la figura del jefe del Estado Mayor Central de 1931 con la de 1934 o 1935, cuando Franco asume esa responsabilidad. Y no se puede comparar porque tengan en cuenta que el jefe del gobierno en el año 1931, antes de que venga la República, era un militar, y varios de los ministros eran militares. Por lo tanto, la figura del jefe del Estado Mayor Central era una especie de primus inter pares y era un puesto más administrativo o más ejecutivo con respecto a los planes que hicieran los ministros, que realmente con capacidad de planeamiento, como sí que hará Franco a partir de su nombramiento con el ministro de la Guerra, Gil Robles, en este proceso cronológico que estamos llevando en la serie hacia la Guerra Civil, que estamos ahí justamente. Vemos como muchas de las reformas que plantea el Ministerio de la Guerra son precisamente iniciativas de su jefe de Estado Mayor Central. Sin embargo, en 1931, el 14 de abril, Manuel Godet Llopis, que es el jefe del Estado Mayor Central, no había tenido esa posibilidad. Vamos a ver en los diarios de Azaña, de las primeras intervenciones que hace y comentarios de su vida en el Ministerio de la Guerra, sin duda son sus relaciones con el propio Godet, al que menospreciaba. Él pensaba que Godet era una persona muy altiva, arrogante, incluso pedantuelo, es como lo define. Hay que ver los diarios de Azaña siempre como lo que son, unos diarios, creo, escritos para sí mismos, más que para la posteridad, y en ellos hay frases en las que uno puede ver cómo Azaña prácticamente ve a todo el mundo por debajo de su nivel intelectual y de su capacidad intelectual. Godet no va a ser, por supuesto, una excepción, y hay pocos militares a los que muestra profundo respeto. Uno será Masquelet, del que hablaremos posteriormente. Una de las primeras decisiones, como saben, es eliminar las capitanías generales. El capitán general era alguien muy importante dentro de la región militar, regiones militares
que en ese momento, con la excepción de la Mancomunidad de Cataluña, eran las únicas organizaciones regionales más allá de la provincia que existían en el Estado español. El capitán general tenía, además de las responsabilidades de orden público, tenía un nivel muy alto con respecto a su prestigio, tanto social como político, y la figura de capitán general era sin duda algo que estaba muy por encima incluso del nivel de un gobernador civil de una provincia. Luego había que tener muy en cuenta quién era el capitán general de cada una de las regiones militares. Manuel Azaña va a eliminar o va a dejar extinguir el empleo de teniente general, que era con el que se accedía a las capitanías generales, y dejará el empleo máximo el de general de división. Quedarán solamente 3 tenientes generales a extinguir, ya que los militares tendrán que firmar una especie de manifiesto de adhesión a la República, un juramento, la mayoría de ellos lo harán. También se va a dar la posibilidad de abandonar el ejército con un sueldo, una especie de reserva retribuida para eliminar la macrocefalia. Muchos se van a acoger a esta reserva y van a marcharse, pero otros decidirán permanecer a pesar de todo lo que va a suceder con las reformas y que muchos de ellos se van a ver directamente afectados. Otra de las decisiones con la enseñanza militar sobre todo es eliminar la Academia General Militar. Aquí es donde vamos a ver por primera vez comentarios dentro de los diarios de Azaña sobre Francisco Franco. Una vez se ordena el cierre de la Academia General Militar, Francisco Franco, lo tienen ustedes en internet, no lo voy a recitar ahora mismo, tiene un discurso donde habla sobre la disciplina, un discurso que luego el franquismo evidentemente mitificó, y donde viene a decir, y estoy haciendo un resumen muy somero, que a pesar de que el estómago te pida incumplir una orden, disciplina es obedecer a todo trance, ¿no? Esa es la disciplina que nosotros enseñamos. Este discurso es el que lanza a los cadetes una vez que se tiene conocimiento del cierre de la Academia General Militar. Luego, el 19 de julio de 1931, escribirá en su diario Manuel Azaña: alocución del general Franco a los cadetes de la Academia General Militar, con motivo de la conclusión del curso, completamente desafecto al gobierno, reticentes ataques al mando, caso de destitución inmediata si no cesase hoy en el mando. Evidentemente no podía ser destituido porque la academia se cerraba. Recuerden que en la academia, además de Franco, estaba Miguel Campins, coronel, jefe de estudios del centro educativo por excelencia del ejército español. En el mes de julio, todas las reformas que se estaban acometiendo, en realidad no hay una ley Azaña pura del Ministerio de la Guerra, sino hay una serie de decretos que se publicaban en la Gaceta de Madrid. La Gaceta de Madrid, como la mayoría de ustedes probablemente ya saben, era el equivalente al Boletín Oficial del Estado de hoy día. Pues prácticamente a diario salían decretos del Ministerio de la Guerra, en una labor legislativa, bueno, a golpe de decreto, pero legislativa al fin y al cabo inmensa en cuanto al número de disposiciones para tratar de modificar de forma muy rápida el ejército. Una de ellas, por supuesto, va a ser revisar los ascensos por méritos de guerra de la dictadura, ya que consideran que la ley que permite estos, que era durante la época de Miguel Primo de Rivera, carece de fundamento y legalidad. Por tanto, se plantea la posibilidad de que los ascendidos durante la dictadura de Primo de Rivera vean revisados estos ascensos y puedan incluso a perder los empleos que tienen en ese momento. Esto no llegará a suceder de forma tan grave, pero sí que les va a afectar en el escalafón. Así tenemos, por ejemplo, al coronel José Enrique Varela Iglesias, que pasará de estar a punto de ascender a general de brigada a estar en el puesto 50 y tantos del escalafón de coroneles y quedar muy atrás. Francisco Franco, que pasará de ser el más antiguo y el primero posicionado para ascender a general de división, pasará a ser prácticamente el último. Manuel Godet, que era general de división, estará francamente preocupado, porque en estos momentos, como saben, era el jefe del Estado Mayor Central, por la posibilidad incluso de perder los 2 empleos que había conseguido por méritos de guerra durante la dictadura de Primo de Rivera, de coronel a general de división. En el caso de Franco, de teniente coronel, como ya hemos visto en los 2 episodios anteriores, a general de brigada. Un ejemplo de esto, en las relaciones que tiene Azaña con Godet, con el que despachaba a diario, fíjense lo que dice Azaña: enfrente está Godet, tiesecito y pedantuelo,
Como yo no me franqueo con él, se le nota que algo le escarba por dentro. Ese algo es su ascenso en entredicho. Echa de menos una explicación del porvenir o le molesta hallarse en postura poco airosa. Siempre que despacha conmigo me habla de las maniobras de la Lorena y de sus amistades en el ejército francés. Evidentemente Godet hacía gala de sus relaciones en el ejército francés, donde destacaba el mariscal Pétain. Recuerden que Godet había sido jefe de Estado Mayor del ejército de África, precisamente con José Sanjurjo Sacanel, y era una persona preparada, de Estado Mayor, que hablaba francés perfectamente, y trata de alardear con hazaña, esto es lo que Azaña cuenta en sus diarios, acerca de estos hechos. Con respecto a la reforma de las capitanías generales, para ponerles un ejemplo de cuál era la mentalidad militar, vamos a hablar de López de Ochoa. Fíjense, López de Ochoa había conspirado contra la dictadura, luego estaba muy cercano a la República, de hecho él va a ser, desde mi punto de vista, clave en Barcelona, una vez que ocupa el edificio de la Capitanía General, para que no haya ninguna reacción por parte del capitán general de Cataluña a la proclamación del Estat català, ya no hablo de la República, sino la proclamación del Estat català por parte de Francesc Macià. Ya saben que luego, 3 días después, se tuvo que desdecir para evitar ya el primer conflicto serio en la República, porque prácticamente había declarado la independencia. Y dirá Azaña con respecto a López de Ochoa. Entra el general, López de Ochoa fue a visitar a Azaña. Me parece que lleva usted con paciencia el haber dejado de ser capitán general. Evidentemente, con las divisiones orgánicas, pues López de Ochoa deja de ser capitán general de Cataluña. López de Ochoa me dice que, en efecto, descartado todo interés personal, porque él ha conseguido ya cuanto ambicionaba, que era ser capitán general de Cataluña, la reforma de las regiones y capitanías le parece mal, y que he ido demasiado lejos, porque si al ejército, donde no se disfruta ninguna ventaja económica por la cortedad de los sueldos, se le quita toda representación y prestigios sociales, ¿qué le queda? A esto responde Azaña: le queda cumplir con su deber. Y vuelve a contestar López de Ochoa: eso es lo mismo para los civiles que para los militares. Reconoció López de Ochoa que había pensado incluso presentarse a diputado en Cortes, algo que empezarán a hacer los militares a partir de este momento. Uno de ellos precisamente será Joaquín Fanjul. El 22 de julio de 1931, después del discurso y ese comentario de Azaña en su diario, firma la represión al general Franco. Una represión es una sanción, no es una sanción de arresto, pero sí es un toque de atención, sin duda muy importante, del ministro de la Guerra a uno de sus generales, en este caso a Francisco Franco. Para que vean también los alardes de Azaña con respecto a su conocimiento militar, visita a Pedro Romero, un capitán de la escala de reserva, que era del partido Acción Republicana, y que era uno de los que auxiliaban a Manuel Azaña en sus decretos, en su forma de legislar. Comenta: les he dado algunas lecciones de historia militar y de buena política militar que no todos han comprendido. El 30 de julio habla de Joaquín Fanjul. Estoy hablando no solamente de Franco, como ven, sino de Godet, de Fanjul, hemos hablado de Emilio Mola, y creo que es importante ver esta desafección de estos militares hacia Manuel Azaña, porque luego van a ser precisamente los protagonistas del 18 de julio de 1936, y la opinión también del propio Azaña con respecto a todos ellos, desde ya el inicio del advenimiento de la República. Estamos hablando del mes de julio de 1931. El día 30 de julio dirá Azaña sobre Joaquín Fanjul: como hoy ha aparecido en el diario la combinación de mandos militares y el cese del general Fanjul en el cargo que tenía, este buen señor, que tan brillantemente interpeló al gobierno en la sesión del otro día, ha ido a moverle bronca al subsecretario, porque no le ha defendido ante el ministro y ni siquiera le ha avisado de su cese. Dice que le ha despedido como a una criada y que ahora me ajustará las cuentas en el Congreso, atacando las reformas militares. Si alza la voz en las Cortes tendré que darle un recorrido en serio. Se cesa a Joaquín Fanjul y evidentemente este, que ya es diputado en Cortes, menciona que va a presentar batalla al ministro de la Guerra, a Manuel Azaña. Esto, como es lógico, es uno de los graves inconvenientes de la intervención de militares en todos los partidos políticos durante la Segunda República, ya que había diputados del Partido Republicano Radical. Un ejemplo de ello es precisamente Miguel Cabanellas,
el general de división que mandaría a la quinta división orgánica, la de Zaragoza, el 18 de julio de 1936, que se uniría al golpe. Él formó parte del Partido Republicano Radical. Joaquín Fanjul, del Partido Agrario, capitanes y comandantes de Acción Republicana, comandantes del Partido Socialista Obrero Español, miembros incluso de Esquerra Republicana de Cataluña, como es el caso de Pérez Farrás, como es el caso de Federico Escofet, como el propio capitán Menéndez, algunos incluso miembros del Partido Comunista de España, de la UMRA posteriormente, la Unión de Militares Republicanos Antifascistas, el teniente coronel Manglada, en fin, como ven, en todo el espectro político vamos a encontrar militares que son muy activos dentro de la política, el propio Ramón Franco Bahamonde, federalista revolucionario, pero volvamos a las relaciones entre Franco y Azaña. Aconsejo leer los diarios de Azaña a todo aquel que haya visto la serie Hacia la Guerra Civil, y lo aconsejo ahora porque verán ustedes cómo todos los protagonistas que salen en la serie aparecen en los diarios del que fue presidente de la República en 1936 y hasta 1939. Ahora conocen ustedes a los personajes, saben ustedes cuál es la trayectoria de cada uno de ellos, y al leerlo se darán cuenta de lo cercano y lo distante que estaban los unos de los otros. Bien, el 12 de agosto escribirá Azaña: recibo información de los manejos del general Franco y Orgaz. Franco es el más temible. Me hablan de esto Ramón Sicilia y el comandante Muñoz, ambos diputados andaluces. Muñoz me garantiza que el coronel Varela, que manda el regimiento de guarnición en Cádiz, es absolutamente leal, a pesar de los rumores que circulan contra él. Tenemos fotografía precisamente de la visita del ministro de la Guerra y del comandante Muñoz, al que ven ustedes de paisano en la fotografía, al regimiento de Cádiz que mandaba el coronel José Enrique Varela Iglesias. Este comandante Muñoz después sería director general de seguridad en 1936 en Madrid, aunque después, por supuesto, se movería con el gobierno de la República una vez que éste se dirige hacia Valencia, cuando ya las tropas del ejército del bando nacional están próximos a la capital. Bien, pues Muñoz, como digo, estaría con responsabilidades dentro de los gobiernos republicanos después del inicio de la Guerra Civil. Acabaría fusilado porque fue detenido posteriormente. Pero fíjense que ya está mencionando Azaña, habla de Franco como muy temible en agosto de 1931 y ya lo está asociando a un movimiento monárquico que hubo, donde aparece también por ahí el nombre de José Antonio Primo de Rivera y algunos otros conocidos monárquicos. En realidad a Franco no se le llegó a procesar por esto, pero sí que, como ven, en estos momentos en los que hay auténtica obsesión con la posibilidad ya de un golpe de Estado militar, como Francisco Franco aparece por aquí. El capitán Menéndez, al que hemos mencionado antes, precisamente era el director general de seguridad durante el escándalo de Casas Viejas, recuerden ustedes, un capitán de artillería, era en estos momentos ayudante de Manuel Azaña. Acabaría huyendo por las alcantarillas en 1934 en Barcelona, donde tenía responsabilidades de orden público en la comisaría de la ciudad condal, y sería uno de los que abandonarían precisamente la capital catalana junto con Josep Dencas, Miquel Badia y compañía. Menéndez, que como veremos luego en capítulos posteriores, en 1936 acabaría teniendo un final terrible. El 13 de agosto, Martínez Barrio, que en estos momentos está en el Partido Republicano Radical, después ya saben que es uno de los que va a escindirse del partido a partir de 1933, dice Azaña que a Martínez Barrio le han dicho en las logias, por supuesto estamos hablando de las logias masónicas, que se prepara un golpe monárquico. En las logias, por supuesto, recibían mucha información, ya que ahí se reunían personajes de todo bagaje político y cultural. El golpe se supone que se iba a testar la próxima semana, estamos en el 13 de agosto de 1931, hablan del coronel Varela, y claro, Azaña explica que Muñoz, el diputado que es comandante de infantería, y gaditano también, igual que José Enrique Varela, le había asegurado que Varela no era peligroso. Martínez Barrio le explica que Muñoz es muy apasionado y que es ciego de sus amigos. En esta conversación, que hablan de Varela, el cual se supone que había tenido una conferencia
de hora y media con Ramón de Carranza, que había sido alcalde de Cádiz durante la monarquía. En esta conversación suena Francisco Franco y Orgaz una vez más, y de nuevo vuelve a escribir Azaña que Franco es el único temible. Luego, ¿por qué Azaña ya en 1931 tiene a Franco como una figura peligrosa? De nuevo, el 14 de agosto vuelve a hablar Azaña de Franco. Dice: me han dicho que el general Franco ha llegado hoy a Madrid, desde Asturias. Ya saben que en Asturias es donde tenía en estos momentos su residencia. Habida cuenta que había finalizado su destino en el mes de julio en la Academia General Militar. Después de ser reprendido por el ministro de la Guerra, estaba disponible y sin destino en Oviedo, lugar donde había estado destinado en 1917 y de donde era su familia política. Ya saben que Carmen Polo venía de allí, de Oviedo. Se lo he dicho a Galarza. Galarza era en estos momentos el director general de seguridad, que ya lo sabía y lo tiene vigilado. Luego fíjense que se ejerce una vigilancia sobre el general Franco por ser sospechoso de estar implicado en estos movimientos monárquicos, de los que, como pueden ustedes observar, están realmente preocupados en el Ministerio de la Guerra. Creo que es importante también mencionar que a finales de julio Sanjurjo, en estos momentos es, además de ser director general de la Guardia Civil, porque va a conservar su puesto, es también alto comisario. Luego se le dan las dos responsabilidades. Sanjurjo trabaja, por supuesto, de forma muy cercana a Manuel Azaña y tiene confianza con él. Azaña confía en Sanjurjo en estos momentos. Hablan, porque la idea de Azaña inicial era meter 2 meses de arresto al general Franco después de su alocución en la Academia General Militar, y Azaña va a hablar con Sanjurjo precisamente del general Franco. Hablamos también del otro Franco, el general, y de su alocución. Sanjurjo le quiere mucho, dice, como otros, que es muy buen general. No es que sea un Napoleón, pero dado lo que hay, añade, y él lo ha protegido. Cree que está molesto por la supresión de la Academia, que ya se intentaba en tiempo de Berenguer, como un chico a quien le quitan un juguete. Me habla de que le ha escrito Franco sobre este asunto y que le ha contestado que es preciso resignarse. También está molesto, le digo yo, por la revisión de ascensos. Sí, también por eso, responde un poco inseguro José Sanjurjo. Luego, fíjense cómo Manuel Azaña, por supuesto, es consciente de que a Franco le afecta directamente la revisión de ascensos y también se percata de que tiene grandes apoyos entre el generalato, porque habían coincidido con él, por supuesto, en África. No olviden que Sanjurjo mandaba las tropas de tierra en el desembarco de Alhucemas y Franco asumía la responsabilidad de la columna que mantenía el esfuerzo principal o que llevaba el esfuerzo principal en ese desembarco en el año 1925. Luego es importante ver cómo Sanjurjo en estos momentos, cuando hay máxima confianza con Manuel Azaña, confianza evidentemente que se romperá el año siguiente con el golpe de Estado protagonizado por el propio Sanjurjo, cómo le defiende o defiende a Franco, bueno, pues intentando elogiar sus virtudes. ¿Y por qué estaba molesto? Evidentemente por el cierre de la Academia General Militar y por esa revisión que le había afectado personalmente. La primera vez que Franco y Azaña se habían encontrado fue precisamente al llegar a la República, cuando los militares, los jefes de las unidades, se presentaban al ministro de la Guerra. Aquella presentación, evidentemente, no fue más que una cortesía, y por fin se van a ver por segunda vez el 21 de agosto de 1931. Franco venía de Oviedo, iba a ser destinado a mandar una brigada a La Coruña y se presenta al ministro de la Guerra. Dice Manuel Azaña: recibo también al general Franco, a quien no había visto desde que se me presentó a poco de venir la República. Ayer estuvo a visitar al subsecretario, quien le recordó que es obligatorio presentarse al ministro, y se lo aconsejó como compañero. He recibido muy bien al general. Le digo que me dio un disgusto con su proclama y que no la pensó bien. Se refiere, por supuesto, al discurso de la disciplina en la Academia General Militar. Pretende sincerarse, un poco hipócritamente. Le aconsejo que no se deje traer y llevar por sus amigos y admiradores, porque en la vida pública no se es lo que uno quiere, sino lo que los demás se empeñan en hacer de uno. Hace protestas de lealtad y, aunque le han buscado, ha dicho que respeta al régimen constituido, como respetó a la monarquía. Me hace una gran defensa de la Academia General, que he suprimido, contra la que había muy mal ambiente en el ministerio. Lo del mal ambiente
Ya les he mencionado la opinión de la mayoría de los artilleros y de la mayoría de ese gabinete, lo que se llamó el gabinete negro, que rodeaba a Manuel Azaña, todos ellos militares, cooperando en la elaboración de los decretos e informando o asesorando al ministro sobre los males de los que se supone acaecía el ejército. Continúa Manuel Azaña: como yo le dejo entrever que cambiando las circunstancias del momento me sería grato utilizar sus servicios, me responde con una sonrisita. ¿Y para utilizar mis servicios me ponen policía que me sigue a todas partes en automóvil? Habrán visto que no voy a ninguna parte. Aquí Azaña queda perplejo, se enfada, anota que en la Dirección General de Seguridad habían hecho una tontería porque le habían dicho que vigilaran a Franco y en realidad lo que hacen es perseguirle con un coche constantemente, vigilando todos sus movimientos. Por supuesto, el general se percata y suelta con ironía este hecho, ¿no? Como ven, desde el principio Franco es sospechoso de pertenecer a todas las tramas monárquicas que más o menos organizadas existen en estos momentos en 1931. Sospechoso, pero en ningún momento va a ser sancionado por ello, simplemente vigilado. Franco ocupará varios destinos tras el de la Academia General Militar. Uno de ellos será como jefe de la brigada cuya sede está en La Coruña y que pertenecía a la 8ª División Orgánica, que mandaba a un general al que Azaña apoda como el Perro. Visitando precisamente La Coruña veremos una de las fotografías más famosas de Franco y de Azaña, allí en Galicia. También les acompaña a la izquierda, en este caso del ministro de la Guerra, el general jefe de la 8ª División Orgánica. No vamos a volver a tener noticias en los diarios de Azaña hasta el mes de enero de 1932. Sanjurjo ya había cesado y escribiría Azaña: Marruecos, las cosas se echan a perder entre las autoridades superiores. El comisario y Cabanellas están a matar, y asimismo el comisario y el jalifa. Recuerden que la figura del jalifa es el representante del sultán de Marruecos en el protectorado español. Cuando cesó Sanjurjo en la alta comisaría, después de muchas vacilaciones, se nombró a López Ferrer para sustituirlo. Se me ocurrió el nombre de Cabanellas para el mando de las fuerzas militares. Había tenido acierto en Andalucía, pasa por buen republicano y no es un santón de los que pueden resultar peligrosos. Maura quería que nombrásemos al general Franco y otros a Godet. Se nombró a Cabanellas y López Ferrer le hizo creer que le debía el nombramiento. Estaban muy amigos y podíamos prometernos que se las arreglarían sin disputar, pero no han tardado en enemistarse, rivalizan por cuestiones de precedencia y celos entre sus estados mayores. Como ven, las relaciones entre el comisario y el jefe de las fuerzas militares, en este caso ya es más allá de las comandancias, pues no eran buenas, y como se había pensado, además por propuesta de Miguel Maura de la derecha liberal republicana, como en 1932 fuera Franco el jefe de las tropas de Marruecos. Franco llegó a ser jefe de las tropas de Marruecos, recuerden ustedes, lo hemos visto en los capítulos anteriores de la serie Hacia la Guerra Civil, con los gobiernos del Partido Republicano Radical, en el bienio radical cedista, antes de ser nombrado jefe del Estado Mayor Central. Apenas estuvo unas semanas, porque es cuando se producen los cambios del mes de abril al mes de junio, julio de 1935. Volvemos a 1932, mes de julio ya de este año. Manuel Azaña ya no solo es ministro de la Guerra, también es presidente del Consejo de Ministros, cargo que lleva ocupando desde el mes de diciembre de 1931, fecha en la que se nombra presidente de la República Aniceto Alcalá Zamora. Por supuesto, al tener que compaginar las dos responsabilidades, ya no habla tanto en sus diarios del Ministerio de la Guerra y se cesa a Manuel Godet después de un incidente en Carabanchel. Todo esto lo tienen ustedes en el capitulado de Hacia la Guerra Civil. Y Manuel Azaña va a hablar de Alejandro Lerroux, que ya no está en el gobierno de Azaña. Ya saben que los radicales decidieron abandonar el gobierno para presentarse como oposición precisamente al año siguiente. Dice de Alejandro Lerroux: arremete contra mí por una política que él aprobó con entusiasmo cuando estaba en el gobierno. Y como no está enterado de nada ni conoce de qué habla, se le ha ocurrido prometer a Zaragoza que, cuando gobierne, reinstalará la Academia General Militar con el general Franco a la cabeza, y dejando entrever que yo sería también ministro de la guerra. Asegura
que me haría rectificar. Todo esto para hacerse aplaudir al final de un mitin que fracasaba. Azaña, por supuesto, culpa a Lerroux de que en un mitin en Zaragoza haya prometido a la ciudad el poder volver a abrir otra vez la Academia General Militar. Evidentemente, un centro como este traía siempre prosperidad y buenos negocios para la ciudad que lo albergaba. Luego, ante esa promesa, a que Azaña atribuye a un mitin fracasado, se asocia al general Franco con la vuelta de aquel centro educativo. De hecho, ya saben que durante 1935, precisamente con las reformas que está planteando Francisco Franco, está también la de reabrir la Academia General Militar. No llegaría a realizarse porque en el mes de febrero de 1936 en las elecciones va a ganar el Frente Popular. El Perro, el general Vera, el jefe de la 8ª División, escribirá a Manuel Azaña para plantearle que su subordinado, el general Franco, jefe de una de las brigadas, estaba muy enojado por la revisión de ascensos, que de ser el número 1 de los generales de brigada pasó a ser el 24, y le contesta a Manuel Azaña: eso es lo mínimo que ha podido ocurrirle. Yo creí durante algún tiempo que aún descendería más. Por supuesto, Franco se proponía elevar una instancia suplicando que se revisara su caso, y dice Manuel Azaña: voy a enviarlo a mandar Baleares, donde estará más alejado de tentaciones. Ojo a esta decisión de Manuel Azaña del año 1932, porque precisamente veremos a Franco en Baleares. Hay una foto también que creo que es significativa, siendo gobernador de Baleares, ante la visita del entonces ministro de Marina, de Lluís Companys. Ante esto, Largo Caballero, el ministro socialista, ministro de Trabajo, se presenta en el despacho del presidente del Consejo de Ministros, de Manuel Azaña, y le dice que el general Franco ha dicho que no irá a Baleares, a donde lo ha destinado. La noticia me llama la atención, comenta Manuel Azaña, porque coincide con algunas cavilaciones mías en vista de que Franco aún no se ha presentado en el ministerio camino de Mallorca. Luego, otro incidente más. Franco muestra cierta desazón con el ministerio, no presentándose al ministro. Era, como saben, preceptivo el presentarse al ministro en Madrid antes de dirigirse a ocupar el destino al que habían sido nombrados, y esto no sucede, al menos según advierte Francisco Largo Caballero. Después, por supuesto que sucedería, porque como hemos mencionado antes, Franco estaría ocupando su puesto en Mallorca. Aquí anota otra vez Manuel Azaña: el general Franco viene a presentarse, de paso para Mallorca. Hace 2 días que está en Madrid. Está muy enfadado por la anulación de ascensos. Y eso que él no ha perdido más que unos cuantos puestos en el escalafón y sigue de general con todos sus derechos. No me ha hablado del asunto, ni yo le he dicho nada. Tratamos de la situación militar en Baleares y de lo que ha de hacerse allí con urgencia. Bien, estos son los comentarios de Manuel Azaña justo ante la despedida de Franco para dirigirse a su nuevo destino. Unos días después se presenta en el despacho de Azaña Eduardo López de Ochoa. Fíjense que hay rivalidad entre López de Ochoa en 1934, justo en la Revolución de Asturias, con el propio general Franco, que sin ser jefe del Estado Mayor Central, sí que es nombrado por Alejandro Lerroux como responsable, por su ministro, por Hidalgo, como responsable del mando desde Madrid de la represión tanto de Asturias como de Cataluña. Y López de Ochoa mandaba las fuerzas de tierra, y dice López de Ochoa cuando va a presentarse a Azaña, porque se había quedado sin destino, estaba disponible, va a pedir un destino al ministro de la Guerra, viene a quejarse, dice Manuel Azaña: ha querido murmurar del general Franco y le he parado los pies. Le he dicho que el gobierno no tiene por qué darle razones de ningún género. Lo reconoce así, acaba pidiéndome que le deje en situación de cobrar el sueldo entero. Evidentemente, cuando uno estaba disponible, solamente cobraba el 80% del sueldo, en un momento en el que los salarios de los militares no eran especialmente bollantes. Bien, es curioso que López de Ochoa vaya con la cantinera de ir a criticar al general Franco y haciéndolo ver como uno de los conspiradores de lo que luego probablemente sería el golpe de Estado del general Sanjurjo en el mes de agosto de ese año, de 1932. El 19 de mayo de 1932 vuelve a escribir Manuel Azaña en su diario de un Consejo de Ministros donde se habla de la situación de las Islas Baleares, y dice Azaña: leo los informes del general Franco y del gobernador Ciges Aparicio.
Tratamos del armamento, del espionaje, etc. Quedo en tomar algunas disposiciones y si pudiera vagar haría yo el viaje a Mallorca y Menorca que tengo proyectado hace meses. Luego ven, aquí hay una normalidad institucional. Franco ha hecho informes sobre la situación militar y por supuesto también algo relacionado con el orden público, porque también vienen informes de Ciges Aparicio, del gobernador civil de Mallorca. Luego aquí vemos cómo poco a poco Franco está integrado en el sistema y no vuelve a hablarse, al menos por ahora, de más teorías conspirativas sobre él. Y aquí lo vamos a dejar porque en los diarios de Azaña no vuelve a aparecer nada hasta el mes de febrero de 1936. Es cierto que hay una interrupción a partir de los hechos, después de los hechos de Casas Viejas, y vuelven a editarse estos diarios en el mes de febrero de 1936 con la victoria del Frente Popular. Sin duda, es mucho lo que aparece en estos días sobre Godet y Franco. Sin duda, esto lo asumiremos dentro de muy pocos capítulos de la serie Hacia la Guerra Civil. Creo que más o menos ha quedado claro cuál es el comportamiento de Franco en el inicio de la República, cuáles son las relaciones entre Franco y Azaña. Por supuesto, Franco criticaba, porque le afecta de lleno, tanto el cierre de la Academia General Militar, como muchas de las reformas que tienen que ver, por supuesto, con los ascensos por méritos de guerra, esa revisión de los ascensos que molesta sobremanera al general. Evidentemente, el cambio de los nombres de los regimientos de infantería y de caballería, que tradicionalmente tenían denominaciones que se supone que venían de la época de los tercios de Flandes, algunas de ellas, el regimiento Soria, el regimiento Zamora, el regimiento Castilla, etcétera, etcétera, el regimiento Asturias. Estos nombres son sustituidos por números, como era la tradición en artillería y en ingenieros, y los infantes, donde, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el sentimentalismo de la tradición estaba muy arraigado en estos momentos, pues lo van a ver con muy malos ojos. De hecho, ya saben que una de las reformas como jefe del Estado Mayor Central del general Franco es volver a restaurar los nombres tradicionales de los regimientos de infantería y de caballería. Respecto a otras reformas como el cuerpo de suboficiales, que no existía y que va a existir a partir de Manuel Azaña, y otras cosas puntuales, Franco Salgado Araujo, el eterno ayudante, primo y amigo pacón de Francisco Franco, escribiría que Franco no veía con malos ojos algunas de estas reformas. Otra cosa es la integración de escalas, con la escala de reserva con la escala activa, donde la mayoría de los oficiales de la escala activa eran muy contrarios, sobre todo, precisamente, los artilleros, que consideraban que estaban en un nivel educativo y de prestigio académico muy superior a sus compañeros de la escala activa. Y aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por darle al me gusta, por los comentarios. Trataré de contestar todos los que tengo pendientes, que son muchos, y nos vemos en el siguiente, en el capítulo 78 de la serie Hacia la Guerra Civil, donde volveremos por fin a 1935, después de este largo paréntesis donde hemos tratado la vida de Manuel Azaña y de Francisco Franco, las relaciones entre ambos. Como ven, probablemente no tenían una gran simpatía el uno por el otro, y todo esto seguramente se iría incrementando aún con el paso de los años. Muchas gracias por ver los vídeos, nos vemos en el siguiente, gracias.